Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a grabar el tema de este sábado. Es un tema que nos atañe en cuestión de estar listos, hermano, porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiendo, león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y créanlo que él no se va a detener, va a usar todas sus argucias, todos sus agentes para tenernos en jaque, hermano, tenernos mal y no lograr la preparación adecuada, ¿verdad?, para lograr la salvación, hermano. Uno de los temas más importantes que le debemos de poner mucha atención, hermano, es toda esa doctrina falsa, ¿no?, que se enseña desde la Iglesia Católica a las iglesias protestantes que han adoptado esas enseñanzas, ¿verdad?, de que hay vida después de la muerte. Es una de las enseñanzas más peligrosas dentro del cristianismo hoy, hermano, porque sienta las bases del espiritismo. Y créanlo, hermanos, va a ser el arma más poderosa de Satanás para el tiempo del fin, hermano, el tiempo del fin. Y quiero dar una introducción. Acuérdense que el diablo siempre ha pedido adoración, hermano. Nuestro Señor Jesucristo pues pide adoración en su sábado, que es el día que él bendijo y santificó, y además el cuarto mandamiento, hermano, de la ley de Dios. Entonces, si no estamos apercibidos de eso, hermano, no nos ponemos pues listos, nos van a engañar, hermano. El diablo puso un día falso de adoración, que es el día primero de la semana, es el domingo, hermano. Y él está pidiendo, observen, todas las iglesias, hermano, el poder que está agarrando la Trinidad en todas esas iglesias. Y el diablo sabe que adorando una Trinidad lo estás adorando a él, hermano, porque es un Dios inventado, un Dios que no es bíblico. Y ustedes saben que si no nos apegamos a la sana doctrina, hermano, caemos en la apostasía. Y eso pues nos lleva, ¿verdad?, a manos del enemigo de las almas, hermano. Yo siempre lo he comentado, que cuando adoramos un Dios falso, o en este caso la Trinidad en este tiempo, ¿verdad?, en las iglesias, hoy estamos adorando, hermano, a los demonios. Así como se oye feo, hermano, pero es la realidad, hermano. Y el diablo lo sabe, hermano. Y esto lo dice la palabra de Dios, hermano, muy claro. Y esto es muy serio, debemos darle importancia, hermano, porque nuestra vida eterna está en juego, hermano, está en juego. La hermana Falla escribió, ¿verdad?, no es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Cristo, hermanos. Carta 66, párrafo 18 del 10 de abril de 1894. Y aquí vemos, hermano, una interpretación, una declaración de Elena G. de White, donde nos muestra que jamás ella, hermanos, fue trinitaria, hermano, porque ahorita nos quieren hacer creer otra cosa en la iglesia adventista, hermano. Cuidado, porque están engañando a mucha gente, hermano, a mucha gente, y créanlo que ahorita Dios va a mover a las personas que estén buscando la verdad, hermanos. Y siempre yo lo he comentado también, ¿verdad?, de que al final, el mensaje final, hermanos, se va a dar en las casas, hermano, no en iglesias o corporaciones, ¿sí me explico?, o organizaciones, ¿verdad?, religiosas, porque a la que me pongan, hermano, la que me pongan, está en apostasía, hermano. Entonces, este mensaje final así comenzó en la iglesia primitiva, en las casas, cuando Pablo andaba persiguiendo a los primeros apóstoles, ¿recuerdan? Recuérdense que Pablo trabajaba para los fariseos, y después Cristo lo tumbó del caballo y le reveló una verdad, porque Pablo era sincero, hermanos, él no lo hacía, él pensaba que estaba haciendo algo bien para la causa de Dios, pero hasta que Cristo lo ubicó. Entonces, en este tiempo, pues muchos hermanos, son sinceros, pero Dios los va a mover, hermano, a la verdad bíblica. Y al final tenemos que sustentarnos con la palabra de Dios, hermano, la Biblia y la Biblia sola, pues si no, vamos a estar en una apostasía, hermano, y al final vamos a agarrar el lado equivocado, hermanos. Esa declaración de Pedro, hermano, reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios viviente, hermano, es la roca, hermano, en la cual está fundada la iglesia, hermano.
tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo literal y engendrado por el Padre, ¿sí? Porque acuérdense que la Iglesia Católica ha dado una versión diferente. Dicen que Pedro es la roca y que él fue el primer papa. Puras mentiras, hermano. Si realmente hicieran lo que creía Pedro y lo que hacía Pedro, hermano, la Iglesia Católica sería otra, hermano. Nomás para empezar, ni siquiera enseñan lo que Pedro enseñaba, hermano. Entonces es una gran mentira. Sino que en la declaración que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa declaración se funda, hermanos, se funda la Iglesia, hermano, y la roca que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hermanos, debemos de tener claro, hermano, que el engaño más grande de Satanás será la enseñanza de que el hombre es inmortal, hermano, y la santidad del día falso de adoración, el domingo, y aún más, la adoración a un Dios falso, la Trinidad, hermanos. Les pregunto yo, ¿qué pasaría, hermanos, si guardo el sábado y adoro a un Dios falso? O a un ídolo, vamos, vaya, inventado por el hombre e inspirado, hermanos, por Satanás. ¿Qué pasaría? Les voy a dar un ejemplo a los judíos y los trinitarios. Y también, bueno, una parte, bueno, los judíos, acuérdense que ellos guardaban el sábado, hermano, celosamente, pero no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y, o sea, entonces, si al final, acuérdense que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, de nada sirve, hermano, que guardes el sábado si estás adorando a un Dios falso, hermano, un Dios que la Biblia no dice, ¿verdad?, que debes de adorar. ¿Por qué? Porque la base desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Cristo Jesús, hermano. Nada más que ahí entra otra cuestión, ¿verdad? Los unitarios, que también dicen, ¿verdad?, que Cristo es el mismo Padre, que es una sola persona en tres manifestaciones. Entonces, el diablo los tiene en los dos extremos. Unos dicen que son tres, pero que los tres forman al verdadero Dios, y el otro dice que es un solo Dios, ¿verdad?, una sola persona en tres manifestaciones, hermano, y los dos están mal. La palabra de Dios dice que hay un Padre personal y un Hijo también personal y literal, hermanos. Así lo enseña la palabra de Dios, hermano. No la torzamos porque caemos en ese tipo de engaños y desgraciadamente todos estos líderes arrastran a mucha gente, hermano. ¿Sí? Y ustedes, ¿qué ganarían con guardar el sábado, ¿verdad? Pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdense que los trinitarios dicen y no aceptan que Cristo es engendrado del Padre, hermano. Que Cristo está a la misma altura, que no hay niveles no hay un organigrama en el cielo, hermano. Ellos dicen que Cristo está a la misma altura del Padre, que vino a cumplir un rol, y no te aceptan que Cristo es el Hijo engendrado del Padre, aunque la Biblia lo diga, hermano. Torcido. Y los unitarios por menos también porque ellos dicen que Cristo es el mismo Padre eterno, hermanos, imagínense. O sea, ellos niegan al Hijo. Entonces, ¿qué ganan con guardar el sábado, hermano? Pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la cuestión, hermano. Ahora, pueden guardar el sábado, ¿verdad?, pero adorando a un Dios equivocado. Créanlo, hermanos, que todo eso es en vano, hermano. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con el espiritismo directamente, y se lo voy a comprobar en este estudio. Y la Trinidad, ¿verdad?, tiene que ver con el espiritismo, hermano, directamente, claro que sí. Porque podemos recibir el espíritu de otros sin darnos cuenta, hermano. Por eso la hermana Pay lo dijo, ¿verdad? Queremos el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, no el espíritu de otro, hermano. ¿Sí? Y pues ya les mencioné la cita de Elena de White, ¿verdad? No es el Padre, hermano, no es el Hijo, es el espíritu de otro, hermano. La otra persona es la Trinidad, la tercera persona, y se enseña que podemos adorar al Espíritu Santo, a ese otro que está con nosotros, hermano. Aunque Cristo dijo que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar Cristo aquí presente, hermano? Nuestra mente, nuestro corazón, con su Espíritu Santo, hermanos. Eso yo
siempre les digo esto, hermano, que y no me voy a cansar de repetirlo, porque esto es bien importante entenderlo, hermano. Es bien importante entenderlo. Por eso dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Cuando estaba aquí en la carne se lo dijo a sus discípulos. ¿Cómo? No personalmente en la carne, porque él está en la diestra del Padre, o ante el Padre, intercediendo por nosotros, hermano. Y su Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra, hermano, de manera invisible. Y es el que intercede también por cada uno de nosotros. Está haciendo dos funciones Cristo, hermano. Porque Él lo puede hacer, hermano. Pero la teología moderna, ¿verdad?, nos enseña que es otro, el que nos consuela, o es el que interfiere, ¿verdad?, ante el Padre. Aunque la Biblia diga, hermano, que en 1 Timoteo 2:5, ¿verdad?, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad?, Jesucristo hombre. Pero estas falsas, ¿verdad?, nos llevan a manifestaciones del espiritismo, ¿verdad? Todas estas enseñanzas falsas, hermano, pues nos van a llevar a que el diablo obre con poder dentro de las iglesias, hermano. Entonces, va a haber manifestaciones del espiritismo en la adoración, hermano, en las iglesias evangélicas, hermano, en la actualidad. O díganme, en toda la Biblia, ¿dónde hubo manifestaciones del Espíritu Santo con desorden, hermano? Todos gritando y hablando al mismo tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo asaltando como locos. Estas iglesias, bueno, o son trinitarias o son unitarias, hermano. No me dejarán mentir. Y las dos enseñan, ¿verdad?, que Cristo no es hijo de Dios. No es hijo de Dios el Padre, aunque la Biblia lo enseñe, hermano. Aunque la Biblia lo enseñe. Y si ustedes observan, hermano, según en estas iglesias, ¿verdad?, según se manifiesta el Espíritu Santo en ellas, ¿y qué es lo que hacen, hermano? Un desorden dentro de sus cultos, hermano. Y nada más pónganse a ver un poco, vean cómo todo toda la idolatría, ¿no?, que en el paganismo antiguo, hermanos, así se adoraba a sus dioses, hermano, con bailes, gritos, desorden, y todos hablando al mismo tiempo. Y díganme si no es cierto, no es exactamente lo mismo lo que hacen ahorita en esas iglesias, hermano. En la mayoría de esas iglesias evangélicas hacen eso. Cuando la palabra de Dios en las cartas de Pablo enseña, ¿verdad?, de que Dios es un Dios de orden, no de desorden, hermano. Y cuando hay manifestaciones en la Biblia del Espíritu Santo, hermano, jamás se habla de desorden, hermano, jamás. La Biblia enseña, hermano, como manifestación del Espíritu Santo, hermano, que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, benignidad, paciencia, templanza, paz, mansedumbre, hermano. Y también, ¿verdad?, en ocasiones Dios te da el don de lenguas, de hablar en otros idiomas, ¿verdad?, pues para llegar para otras personas, ¿verdad?, que no hablan nuestro idioma, hermano. Pero ¿cómo ha torcido el diablo en este tiempo también eso, hermano? Que el falso don de lenguas, en el cual no se le entiende nada a la persona que está hablando en lenguas, hermano. Y hablan puras cosas que no se entienden, ¿verdad?, pura jeringosa. Y vean cómo la Biblia, hermano, cómo la Trinidad, perdón, hermano, está vinculada estrechamente con el espiritismo, hermano. Y niegan al Señor Jesucristo, hermano. Porque la palabra enseña, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, hermano. Amén y amén por eso. Hay una cita en Isaías 8, 19 y 20, hermano, que dice: desde el 16 ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, hermano. En el 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque todo esto, hermano, todo esto tenía que ver, toda la idolatría antigua, hermano, tenía que ver con el espiritismo, hermano. Tenía que ver, ¿verdad?, con hablar con los muertos. Y eso es una abominación para Dios, hermanos. Dios no lo marca bien muy claro en la Biblia, en la palabra, ¿no? Y el versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, hermano. Entonces, Dios
en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿verdad? Dice, no consultará el pueblo a su Dios. ¿Por qué vas a consultar a los muertos? O sea, a los ídolos que ellos adoraban, hermano, en aquel tiempo. ¿Quién estaba dirigiendo, hermanos? A los sacerdotes falsos y sus dioses. ¿Quién estaba detrás, hermanos? Satanás, hermano. Satanás. Siempre que tú, acuérdense que el espiritismo es tratar de hablar con los muertos, hermano. Es tratar de hablar con los muertos, de que haya comunicación entre los vivos y los muertos. Eso es el espiritismo, hermano. ¿Y qué había detrás de todo esto, hermano? De sus dioses a quienes ellos estaban adorando. ¿Quién estaba detrás, hermano? Satanás, porque siempre estos ídolos representaban a gente muerta, hermano. Siempre ha sido así, hermano, desde la antigüedad hasta hoy, en las iglesias, hermano. Ojo, consultaban a los muertos, hermano, encantadores y adivinos. ¿Y quiénes eran esos dioses que consultaban, hermano? Gente muerta, hermano. ¿Y qué acaso, hermano? ¿No es lo mismo hoy en la iglesia católica? ¿Quiénes son los santos que adoran o veneran? Gente muerta, hermano. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica metió el paganismo dentro del cristianismo, hermano. Porque les convenía, hermano. Y según ellos, en un principio, eso es para atraer a los paganos dentro del cristianismo. Se quedaron con eso, hermano, por conveniencia, porque vieron que allá había dinero. Y le fueron dando toda esa gente a una religión cómoda, donde ellos se sintieran a gusto. Pero, hermano, con eso están pisoteando la palabra de Dios, hermano. No, simplemente el segundo mandamiento, hermano. Te dice que no te harás imágenes, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, hermano, ni las adorarás. Y ahora te salen con que es que nosotros las veneramos, pero venerar y orar es lo mismo, hermano. Vean, chequenlo en el diccionario y es lo mismo. Pero dice, no te postrarás. Y ellos se postran, hermano. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto, hermano? Al espiritismo dentro de las iglesias, hermano. ¿Sí? Porque todo el que está detrás de una falsa oración es Satanás, hermano. Porque los santos que adoran, hermano, es gente muerta. Y el otro día escuché un dato, ¿verdad? de que ya la iglesia católica tiene más de 3,000 santos, hermano. Para que se den una idea. ¿Y cuál es el Dios trino, hermano, que adoran? ¿Sí? Qué bien, ¿cuál es el Dios trino que adoran? La iglesia católica, hermano, y el protestantismo, hermano, un Dios falso que nació en la mente de hombres desde Babilonia, hermano, y se heredó hasta nuestros días. ¿Y cómo nació? ¿Y cómo nació? Por gente muerta, hermanos, que los convirtieron en dioses, hermano. De ahí viene la famosa Trinidad, desde Babilonia, hermano, desde Babilonia. Acuérdense que desde Nimrod, Semiramis y el niño dios satánico, ¿verdad? que es Tamuz, hermano. De ahí viene la Trinidad babilónica y de ahí viene. De ahí viene, hermano. ¿Y quiénes son estos? Gente muerta, hermano. Algo fuerte, hermano, en la actualidad. Los que practican brujería, hermano, llevan grandes ofrendas a la iglesia católica, y eso está comprobado, hermano, por enseres o cosas, o hostias o velas consagradas, para hacer sus trabajos, hermano, de hechicería, ¿sí? O la famosa santería. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás, hermano, Satanás. ¿De dónde viene la santería? De la iglesia católica romana, hermano. En Apocalipsis 16:13 dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, hermano, vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿sí? Que son espíritus de demonios, hermanos, que van a los reyes de la tierra, hermano. Tremendo, para organizarlos, para interceder por ellos, para hacer milagros engañosos, y los van a entrampar, hermano. ¿Y qué representan esos 3 poderes, hermano? La vez que es la iglesia, el papado, la iglesia católica romana, hermano. El dragón es todo el paganismo falso que representa ese espiritismo ya abierto, hermano, descarado. Ese es el dragón, hermano. Representa a Satanás. Y el falso profeta representa a todas las iglesias protestantes que ya se unieron, hermano, a la iglesia católica.
y están en el Concilio Mundial de Iglesias en la actualidad, hermanos. Eso es lo que representa. ¿Y qué los une? En el mismo texto lo dice, hermano, 3 espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, que los van a juntar para el día del gran día de Dios Todopoderoso, que en hebreo es Armagedón. ¿Cuál va a ser la mezcla que va a juntar esos 3 poderes? El espiritismo, hermano. Y ahorita ya lo estamos viendo con poder dentro de las iglesias, hermano. En Deuteronomio 18, hermano. Deuteronomio 18, 10, desde el 9 dice, Dios le está diciendo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, hermano. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso, hermano, lo practicaban mucho los cananeos. Eran civilizaciones, hermano, que adoraban a dioses falsos. Y había un dios que ellos le llamaban Moloch, que era de fundición, hermano, era de metal, pero por dentro estaba hueco. Y luego tenía como los brazos así abiertos, y ahí, hermano, tenía como unas ventanillas, hermano, y ponían esa imagen o esa figura, hermano, la ponían le metían leña, la ponían al rojo vivo, hermano. Y luego le pasaban los hijos, y el muchachito, o sea, de los bebés, ¿cuántos bebés no sacrificaron ahí, hermano, en pro de Satanás, hermano, del satanismo? Pasaban los bebés, hermano, y si no se quemaban, que según ellos creían que no, que ya, es que como que el dios Moloch le dio la bendición, va, para que él viva, y si se quemaba poquito una de sus ropas o él, lo echaban para adentro, hermano, así, de ese tipo de atrocidades. Y el diablo siempre ha hablado así, hermano, porque el diablo siempre les ha enseñado de que habían dioses airados, que estaban enojados con ellos, que para contentarlos, que hacían sacrificios humanos. Eso es hasta los mayas, hasta nuestros días, los mexicas, hermano. Todo ese tipo de civilizaciones, los aztecas, aquí en México, hermano, y Centro y Sudamérica, los incas, todos ellos hacían sacrificios humanos, hermano. ¿Por qué? Porque era la misma escuelita que traían desde aquellas civilizaciones, hermano. Y es la manera como el diablo obra y los engaña, hermano. Así obraban. Era el famoso dios Moloch, dice, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Por qué, hermano? Porque el futuro solamente Dios lo sabe, hermano. Satanás no sabe el futuro. Nomás que Satanás, ya por la experiencia que ha agarrado a través de los años, hermano, y aparte que es un ser que tiene todo su poder, hermano, y es un ser muy inteligente, pues él les hace manifestaciones a estos agentes de él, a brujos, a hechiceros, los magos de aquel tiempo, hermano, los caldeos, los que asesoran a los reyes, hasta los de Egipto, hermano. Todos ellos recibían manifestaciones e influencia de Satanás, hermano, y engañaban, y el diablo les daba poder, hermano. Dice, ni encantador ni adivino, ni quien consulte a los muertos, hermano, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, hermano, de delante de ti. Hermanos, si se adora un Dios falso, hermano, ¿creen que estamos practicando espiritismo? Claro que sí, hermano, claro que sí. Muchos dicen, no importa que adoremos la Trinidad o que tengamos un conocimiento correcto de Dios cuando estemos en el cielo, Dios no lo revelará. Y eso no es cierto, hermano. Eso es lo que el diablo quiere que creas. Que al final no importa lo que tú sientas o creas de Dios, sino que ya cuando ya Dios te lleva al cielo, Él allá te va a sacar cualquier duda. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, hermano. Sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Para empezar, hermanos, si alguien está pisoteando la ley de Dios, hermano, en este tiempo, porque Cristo vino y nos dio ejemplo, hermanos. Él en su humanidad vino y la hizo a la ley de Dios, hermano, no pisoteó ningún mandamiento.
y fue perfecta su vida, hermanos. Él nos dio ejemplo, hermano, que sí se puede, porque Él nos usó su poder, hermano, para poder salir adelante. Así nosotros, hermano, simplemente estar agarrados de la mano de nuestro Padre Celestial y con la intercesión de Cristo Jesús, todo se puede, hermano. Todo se puede, hermano. Pero el diablo eso es lo que quiere que creas, hermano. Pero, hermanos, créanlo, no iremos al cielo, hermano, si no tenemos un conocimiento correcto de Dios o su persona, hermano. Eso ténganlo muy claro, hermano. Si se adora un Dios falso aquí, hermano, Dios no nos llevará al cielo jamás, hermano. Téngalo bien presente eso, hermano. La sinceridad y la humildad. Sí, para empezar, hermano, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, hermano. Entonces, hermanos, ya nomás partiendo en base a los mandamientos, toda enseñanza, hermano. Por eso dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido. Todas las enseñanzas, hermano, tenemos que verlas a la luz de la ley de Dios, hermano. Si no son falsas, hermano. Y esta es una de ellas, hermano. ¿Cómo piensas que adorando un Dios falso, hermano, te vas a ir al cielo, hermano? Eso jamás va a suceder, con todo respeto se los digo. La sinceridad y la humildad, hermano, y la entrega no nos llevarán al cielo, hermano, adorando falsamente, hermano, eso créanlo. Y aquí miren, hay un ejemplo en Salmo 106, hablando el rey David da en este salmo de cuando la apostasía en el Jordán, cuando iban a pasar ya que tenían a los moabitas enfrente, hermano, en el tiempo de Moisés, y cómo por medio de las mujeres, ¿verdad?, entramparon a los israelitas y los hicieron que fueran, hermano, y luego hicieran culto a los muertos, hermano, y adoraran a sus dioses falsos, hermano. Y eso aquí la Biblia nos lo enseña bien clarito. Sí, en el 28 del Salmo 106 dice, se unieron a sí mismo a Balpeor y comieron lo sacrificado a los muertos. Ahí está, hermano. Ahí está. Y desde el 34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ahí está, hermanos. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, hermano. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, hermano, con sus hechos. Eso es en la antigüedad, hermanos, en la antigüedad. Ahora, vamos a ver, Primera de Corintios 10, hermanos. Primera de Corintios 10. 19 al 21, hermano, escuchen, hermano. En la antigüedad, hermano, Dios te está marcando en la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando tú vas y rindes culto a los muertos, hermano, o les llevan libaciones. Y vean cómo en este tiempo nos engaña la Iglesia Católica, hermano. El día primero y el día 2 van y la gente les lleva libaciones y les lleva comidas, que tenía que ver todo eso, hermano. Se lo ofrendaban a los muertos. Y vean cómo te engañan en este tiempo, y es exactamente lo mismo, hermanos. En 1 Corintios 10, 19 al 21 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Siempre como Dios da, les puse una cita de la antigüedad que te dice que cuando tú haces ofrenda a los muertos o a los ídolos, hermano, te la estás ofrendando al diablo, hermano, a los demonios. Pablo, en el tiempo de los apóstoles, él te está diciendo lo mismo, hermano. No ha cambiado, hermano. Y vean la Iglesia Católica cómo llenó de ídolos sus iglesias, hermano. Y todos esos ídolos, ¿qué son? Gente muerta, hermano, gente muerta. En 1 Timoteo, hermanos, 4:1. Dice,
Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano. ¿Qué te está diciendo aquí Pablo, hermano? Te lo dijo a los corintios, hermano, que se estaban haciendo libaciones y estaban dedicándole ofrendas a los muertos y que se lo estaban dedicando a los demonios. Pero en 1 Timoteo te está diciendo que en los posteros tiempos, o sea, en el tiempo del fin, hermano, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano, a doctrinas de demonios. Y ahí te está marcando, hermano, que en todas las épocas, Dios siempre les vuelve a repetir lo mismo, hermano. Se lo repitió a los antiguos, se los repitió a los apóstoles por medio del apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo te está diciendo que en el tiempo del fin va a pasar exactamente lo mismo, hermano. Porque en 2 Tesalonicenses 2, hermanos, 8 y 9 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, ya en el tiempo del fin, hermano, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, hermano, mentirosos. Vean aquí, hermanos, cómo quise darles estas citas, hermanos, para que vean cómo desde la antigüedad, ¿verdad?, hasta nuestros días, el diablo va a obrar igual por medio del espiritismo, hermano. Vamos a hacer una introducción, hermano, más al tema. En 2 de Pedro 2, 1 y 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y se escuchen, hermano, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo el apóstol Pedro, hermano, que en este tiempo iban a negar al Señor que lo rescató, y lo estamos viendo, hermano. Ya les comenté, ¿verdad?, que la Trinidad, la unicidad, los judíos y todas las religiones paganas niegan que Dios el Padre tiene un hijo, hermano, literal, engendrado y nacido de él, es el unigénito del Padre, y todos ellos van a negar al Señor que lo rescató, hermanos. Van a negar a que Cristo sea el Hijo de Dios, hermano, y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Claro que sí. Y van a negar al Señor que lo rescató. Claro que sí. ¿Y cómo lo negarán, hermanos? El unitarismo y la Trinidad. El Salmo 110, 1, dice, Jehová dice a tu Señor, le dijo a su Señor, ¿verdad?, siéntate a mi diestra y pondré a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién le está diciendo? El Padre le está diciendo a Cristo, su Hijo, ¿verdad? Siéntate a mi diestra, yo te pondré a todos tus enemigos por estrado de tus pies, hermano. Y eso también y en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios, hermanos. 8:6. Dice, para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre. Escucha, hermano, solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Dice, y un Señor Jesucristo. ¿Y qué están negando todas estas enseñanzas de la Trinidad y la unicidad, hermanos? Los judíos, de que niegan al Señor que lo rescató, hermanos. Un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, por medio de Él, hermano. Por medio de Él, hermanos. Judas 1:4, hermanos. Quiero darle unas citas para que vean cómo están negando al Señor que lo rescató. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia a nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahí está. Otra cita. Ahora, todas las salutaciones, hermano, todas las salutaciones de Pablo en sus cartas, tanto de entrada como de salida de sus cartas, siempre es, la honra sea para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Todas, hermano, las salutaciones son hablando del Padre y el Hijo. Todas las cartas de Pablo así empiezan y así terminan, hermano, para que ustedes vean.
Ahora, vamos a ver una cita más de Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2, 8 al 11, escuchen, hermano. Qué tremenda esta cita, hermano. Y estando en la condición de hombre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, hermano, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, hermano. Escuchen, hermano. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, que es Hijo de Dios, hermano. Su Hijo unigénito, hermano. Nadie tiene ese calificativo personal o esa relación filial, hermano, con el Padre Celestial, no solo Cristo, hermano, porque es su Hijo, hermanos, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, hermano. Escuchen, hermano. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Que todo el mundo confiese que, ¿qué, hermano? Que Jesucristo es el Señor, hermano. Todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere al Señor, hermano, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque el Padre así lo dispuso, hermano. Simplemente, hermano. Simplemente, hermano. ¿Por qué el Padre exalta a su Hijo, hermanos? En la cita de Filipenses como el Señor. ¿Qué necesidad habría, hermanos? Les pregunto yo. Claro que lo hace, hermano, porque si la Trinidad enseña que son tres seres iguales, y el unitarismo dice que el Padre y el Hijo y el Padre y el Hijo son un solo ser, ¿sí? Vean por qué nuestro Señor nos inspiró al apóstol Pablo, a los apóstoles, ¿verdad? Para que escribieran esto, hermano. Porque realmente lo que es la Trinidad y la unicidad, ¿verdad? Niegan que Cristo es el Hijo de Dios, hermanos. Eso es tremendo. Y vean cómo tuercen las Escrituras y niegan al Señor que lo rescató, hermanos. Simplemente nomás con estas enseñanzas falsas, niegan al Señor que lo rescató. En la versión que dijo, en el versículo que dijo Pedro, de 2 de Pedro 2:1, hermano. Y no aceptan a Cristo como Hijo de Dios, hermano. En Hechos 2:34 al 36. Hechos 2:34 al 36. Dice, desde el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, escuchen, hermano, dijo el Señor a mi Señor, hablando del Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hermano. Está hablando de dos personas, que es el Padre y el Hijo, y el Padre, ahí si ustedes ven, hermano, Pablo, en Hechos de los Apóstoles, se está refiriendo directamente al Salmo 110, hermano, del Antiguo, y está diciendo que Jehová el Padre, ¿verdad? Le dice a su Hijo, le dijo, el Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, pero está haciendo alusión al Antiguo Testamento, hermano, al Antiguo Testamento simplemente. Era necesario, hermano, que el Padre declarara la relación filial, hermanos, entre él y su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, amén. Este es mi Hijo amado, a él oíd, o a él seguid, hermanos. 1 Juan 2:22 y 23, ¿verdad? El Padre, vemos aquí como, es una cita que ya les he leído un siglo, pero vale la pena, hermano, volverla a marcar por lo siguiente. Ahorita les explico, hermano. Una cita de Elena de White. 1 Juan 2:22 y 23 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, hermano. El que niega al Padre y al Hijo, hermano. Escuchen, hermanos, la Biblia cómo te va declarando una verdad tan pura. Hermanos, y vean cómo están torcidas las iglesias en la actualidad, hermanos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también
al Padre, hermano, al Padre, así de simple, hermano. Pero, ¿quién es el padre del espiritismo y el engaño, hermano? ¿Quién es el padre del espiritismo y el engaño? Satanás, hermano. El espiritismo es negar a Cristo como el Señor, hermano. Eso es espiritismo, hermano. El Padre nos dice que aceptemos a su Hijo, y el cristianismo dice, lo acepto si no es hijo. Es increíble esto, hermano. El Padre diciéndonos, vean a mi Hijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Padre le dice a su Hijo, siéntate a mi diestra para que te pongas a tus enemigos por el estrado de tus pies. Increíble esto, hermano. Les voy a dar otra cita, hermano. Tienen en primera de... Ahorita volvemos a esta de primera de Juan 2, porque sí, pero que sí, esta es interesante, hermano. Primera de Corintios 15, 22 al 28, está buenísima esta cita, hermano. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Aquí nos muestra que hay jerarquía en el cielo, hermano. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto aquí está, manos, del Salmo 110 tomado, man. Está haciendo referencias también al Salmo 110:1. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, o sea que en el Padre a Cristo, hermano. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, hermano. ¿Sí me explico? Claro, hermano, clara la palabra. El Padre le sujeta a Cristo todas las cosas, pero Cristo jamás va a estar por encima de su Padre, hermano. Aquí te lo está diciendo. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero el 28, escucha, hermano, pero luego que todas las cosas se le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo, hermano. Amén. ¿Hay niveles y jerarquías en el cielo? Claro que sí, hermano. Cristo se va a sujetar a su Padre, y el Padre va a ser la cabeza de todo, hermano, hasta de Cristo mismo, aunque los trinitarios lo nieguen, hermano, y los unitarios pues también. Y todos los demás, pues es que nadie acepta a Cristo como hijo de Dios. y esa enseñanza, hermano, de que Cristo no es el Hijo del Padre, que como enseña la Trinidad, todo eso sienta las bases de espiritismo en las iglesias, hermano. Y lo digo con todo respeto. Perdón, hermano. Esta cita de primera de Juan 2, 22 al 23, hermano, escuchen una cita clarita de Elena de White, hermano, que viene en Patriarcas y Profetas, página 674, párrafo 3. La cita dice, ya se la voy a volver a repetir, hermano. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? El diablo, hermano, el anticristo. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén, hermano. Pero vean esta cita de Elena de White, refiriéndose a esa cita que les acabo de leer, hermano. Patriarcas y Profetas, página 674, párrafo 3. Dice, así anunció el apóstol. Una de las características principales de los maestros espiritistas se niegan a reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Ahí está, hermano. Es una cita de Elena de White, hermano. Una de las características principales de los maestros espiritistas se niegan a reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el apóstol Juan se declara, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, hermano. Qué tremendo esto, lo que dijo. Dice, el espiritismo, escuchen, ya para terminar de esa cita, hermana Elena de Juárez, dice, el espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo, hermano. Patriarcas y Profetas, página 674, párrafo 3, hermano. Tremenda cita, contundente y clara, hermano, de todo lo que yo les he venido mostrando y enseñando, hermano, en estos estudios. Ella lo confirma, hermano. Si negamos al Padre y al Hijo, hermanos, aceptamos cualquier otra enseñanza, hermano, de la personalidad de Dios y su Hijo,
Vamos a caer en idolatría, y la idolatría es espiritismo, hermano. Escuchen esto, hermano. Vamos a aceptar en nuestro corazón, hermanos, a otro que no es el Padre y el Hijo, hermano. A otro espíritu que es de parte de Satanás. Escucharemos doctrinas de demonios, hermanos, en este tiempo final que nos desviarán y alejarán de la salvación, hermano. Así como se oye, hermano. Es un tema, hermanos, muy bueno, hermano. Analícelo en su mente y en su corazón. Y tenemos que hacer cambios, hermano, en nuestras formas de, como nos han enseñado en este tiempo, con todo respeto lo digo, denle entrada al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en su mente y en su corazón, hermano, para que nos lleve a toda verdad, porque la Biblia sí lo enseña, ¿verdad? Que Él os llevará a toda verdad, hermano, a toda verdad. Ese espíritu que se movía al principio cuando la tierra estaba desordenada y vacía, hermano. Y Cristo, ¿qué empezó a hacer? A ordenarlo todo, y todo lo hizo bueno en gran manera. Ese espíritu, hermano, era nuestro Señor Jesucristo cuando empezó la obra de la creación, hermanos, de la obra de la creación. Dios me los bendiga, hermanos, que sea una gran bendición este tema, hermanos, y pues deseándoles lo mejor en que resta este sábado y en esta semana que viene, que Dios me los cubra y los prospere en todos sus afanes, hermanos. Esos son mis deseos. Amén y amén, hermano.